hace varias semanas, algunos meses tal vez, sobre nuestro camino en la búsqueda de la plenitud de Cristo, sobre nuestro camino en búsqueda de la madurez espiritual como hijos de Dios. Y parte de ese camino es entender en qué punto estamos y hacia dónde vamos, y de acuerdo con eso entender qué nos falta. Y hoy vamos a hablar de qué tan preparados estamos para la venida del Señor. Si estamos preparados, si no lo estamos tanto. Pero dentro de esa graduación de definir ese punto en el cual estamos, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos crecido, hemos madurado espiritualmente en la búsqueda de esa plenitud de Cristo, pues es importante ver el horizonte, ver el panorama, ver hacia dónde vamos, ver ese momento feliz en el que finalmente nos reunamos con Él. Y uno diría, pues, ¿cómo estar preparados para la venida del Señor? Hay muchas citas, y hoy vamos a ver algunas, que nos muestran cómo estar preparados para la venida del Señor. Las Escrituras nos enseñan que ese puede ser el próximo evento profético que se cumpla. Y podría suceder en cualquier momento, hoy mismo, mañana, en la temporalidad humana podría suceder en cualquier momento. Lo que es cierto es que se va a cumplir, porque está escrito. Entonces ese momento va a llegar, más tarde o más temprano, solo Él lo sabe. Y realmente la palabra nos muestra muchas citas en las que se confirma, pero además se muestra cómo será esa venida del Señor. Mateo, Marcos, Lucas tienen muchas citas relativas y hoy vamos a ver algunas de ellas. Dentro de esa seguridad que nos da el marco de que está escrito y se cumplirá. Amén. Está escrito y se cumplirá. Hoy vamos a centrarnos en Mateo 24 y eventualmente vamos a hacer referencia a otras citas. Pero es que en Mateo 24 habla en buena parte del capítulo de las señales antes del fin. Las señales antes del fin. Y esas señales estamos seguros que se cumplirán no solo porque están escritas, sino porque directamente Jesucristo las enseñó a sus discípulos. Entonces diríamos que lo más urgente para nosotros hoy no es observar las señales. Mucho se habla de señales. A veces queremos escuchar más y más de esas señales de los últimos tiempos, sabiendo que estamos transcurriendo y deambulando por los últimos tiempos. Pero lo más urgente, hermanos, para nosotros no es escuchar y observar esas señales, sino estar preparados para ese momento o prepararnos para ese momento. Lo más interesante hoy para un hijo de Dios es saber que está preparado o se está preparando para cuando llegue ese momento. Y efectivamente las Escrituras dicen en muchos sitios y con gran énfasis que nosotros debemos estar preparados para su venida, que realmente habrá un tiempo que nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, un cronos que nosotros no conocemos, pero si tenemos esa claridad de estar preparados, pues llevaremos una ventaja importante. Yo no sé si todos tenemos claro qué es prepararse, pero hay cosas, uno de sentido común, pero para nosotros mucho más cuando somos hijos de Dios,
entender lo que dice la palabra frente a prepararnos para ese momento. Si uno dijera que en unos 5 o 6 meses comienza una temporada de huracanes en el Caribe, en la costa este de Estados Unidos normalmente, pues uno diría, bueno, sí, a partir del mes de septiembre más o menos, septiembre, octubre, etcétera, es una época en la que hay huracanes. Entonces las personas que viven en esas latitudes se preparan con tiempo, se alistan, están dispuestas para que cuando llegue esa temporada no los tome de sorpresa y no acabe con sus viviendas o con sus vidas. Entonces, digamos que cuando las nubes comienzan a tomar una cierta coloración y hay una cierta velocidad del viento, etcétera, y algunos indicadores, digamos, de clima, de temperatura, bueno, sobre todo de clima, y por la época, entonces uno dice, bueno, este año la temporada se anticipó, se atrasó, o está normal, ¿sí? Septiembre, octubre. Y la gente realmente, literalmente, corre a prepararse. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es prepararse? Pues alistar que si van a estar en una zona de alto riesgo, algunos simplemente cierran, bloquean totalmente sus viviendas y se van a otro sitio, o si van a permanecer allí, entonces ya saben qué medidas deben tomar. Todos ellos salen y quitan todos los objetos que pueden ser móviles, que están en la parte de afuera de sus viviendas, para no ser afectados por ellos, porque cuando llega el huracán, pues pasa por encima y pone todo eso a volar y no sabe uno dónde termina, si dentro de la casa, si no se ha protegido, o en la del vecino, o en el techo, o más allá. Entonces comienzan a recoger todos esos elementos que están afuera, que pueden ser móviles, movibles, fácilmente desplazables por la velocidad y la fuerza del viento, y los guardan en su bodega, en el garaje, los embalan, etcétera, ponen los protectores en las ventanas, en las puertas, acumulan las provisiones correspondientes porque no saben cuántos días van a estar de pronto dentro de la casa, alistan linternas, baterías, radios de batería, en fin, velas, lo que sea, para los casos de emergencia y de supervivencia, digámoslo así. En últimas, la gente que ya conoce cómo es eso, y es complejo, son efectivamente emergencias, pues se prepara con tiempo, se prepara con tiempo. Si uno siguiera esa misma línea de razonamiento, debería decir, como comenzamos, el tiempo solo lo conoce Él, pero nuestro deber hoy, más que estar buscando escuchar más noticias y escuchar más señales de los últimos tiempos, de las guerras, de los rumores de guerras, etcétera, de los terremotos, es prepararnos para ese momento, pero prepararnos verdaderamente como hijos de Dios para estar listos, así como aquel que recoge todos esos elementos, los archiva, los embodega, pone sus protecciones en las ventanas y puertas, así mismo nosotros espiritualmente hacerlo. Esa es la preparación que nosotros deberíamos diligentemente hacer con nuestras vidas espirituales para estar listos para cuando Él venga. Y es que cuando uno habla, hermanos, de la venida del Señor, quizás muchos lo ven como, no, eso lo verán mis hijos, mis nietos, mis tataranietos. Y puede que no. Puede que nos toque a nosotros o le toque a nuestros hijos. Pero es nuestro deber ser entendidos, ser responsables, ser serios, más en la vida y en este camino espiritual, entendiendo que puede ser realmente en cualquier momento, que nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados para eso. Y nuestros hijos deberían estar preparados para eso, y así sucesivamente nuestras generaciones. Solo Él, hermanos, conoce el tiempo en el que esto será. Pero esa es nuestra responsabilidad. Hay un versículo clave, si usted quiere acompañarme en su Biblia, a Mateo 24, versículo 44.
Ese versículo dice: por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mateo 24, 44. Estén preparados, nos está advirtiendo con claridad, ya entendemos lo que eso significa, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Es un hecho, y si está escrito, así va a ser. Él sabe cuándo, nosotros no, pero lo que sí debemos saber es que debemos estar preparados. Entonces, hoy vamos a tratar de entender por medio de las Escrituras por qué Jesús les dijo a sus discípulos: estén preparados, y qué significa para nosotros. Esta efectivamente es una exhortación que hace Jesucristo a los apóstoles cuando dice: estén preparados. Les está haciendo un llamado personal, para animarles a ellos y a su vez que ellos, como sus discípulos, animen a otros a estar preparados espiritualmente. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Pero al final es una exhortación que nos demuestra ese amor, ese cuidado, ese afán de proteger a sus hijos por parte del Señor hacia nosotros. Y efectivamente hay, hermanos, hay varias señales antes del fin. Si nosotros vamos, si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 24, a partir del verso 3, vamos a encontrar, y voy a leer rápidamente algunos versículos, nos dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Insisto en este versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículo 14. El capítulo 24 sigue hablando y dando ejemplos de esas señales y de qué sucederá. Pero estos versículos hasta el 14 que hemos leído en este momento nos dan una idea y una señal clara de cuáles y de qué tipo son esas señales antes del fin. Y quisiera centrarme en los versículos 12 y 13, que dicen en diferentes versiones que abundará el pecado, por ejemplo en la NTV, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En la versión Dios habla hoy dice: aumentará tanto la maldad
que el amor se enfriará en la mayoría, pero el que permanezca firme hasta el fin se salvará. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando, pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Amén. Seguramente nosotros estamos muy atentos a las noticias y a los comentarios y al internet sobre las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las pestes, las hambrunas, y sin ninguna duda todos estos son señales, porque están acá en la palabra, señales antes del fin, así están definidas, y eso se va a cumplir. Pero insisto, lo más importante no es solo estar atentos a la noticia y a la señal y a decir, sí, estamos seguros que estamos recorriendo los últimos tiempos porque estamos viendo guerras y rumores de guerras y pandemia y hambrunas que hace décadas vemos en el África y en muchas otras latitudes, en el Caribe, en fin, sino en prepararnos, en estar preparados para ese tiempo y para ese momento. Hay algo que es central en estas diferentes versiones del texto de Mateo 24, en los versículos 12 y 13, y es que habrá un incremento de la maldad. Eso lo estamos viendo, eso es evidente. Pero además que como resultado de ese aumento de la maldad, el amor se enfriará. Entonces vamos a ver qué pasa con el aumento de la maldad, cuál es su significado, qué pasa con esas consecuencias de qué significa que el amor se enfríe. Pero también nos dice el versículo 13 con insistencia en todas las versiones: el que permanezca firme se salvará. El que permanezca así firme hasta el fin se salvará. ¿Cómo se enfría ese amor, hermanos? Hay casos extremos de enfriamiento, para utilizar un símil con el cuerpo humano, cuando uno, por ejemplo, habla de hipotermia, ¿sí? Cuando una persona se enfría más allá de lo soportable, el cuerpo humano se enfría a tal punto, se produce una hipotermia. Y esa hipotermia tiene unos síntomas claros, digamos, en la clínica, en el mundo de la medicina, hay unos síntomas claros que podrían definirse muy claramente como, tengo algunos ejemplos acá: dificultad extrema para moverse, cianosis es cuando la piel se pone de una coloración azul o morada. Los temblores cesan cuando uno tiene ese nivel de enfriamiento del aje, lo primero que hace es como temblar, como se dice, tiritar de frío. Esos temblores cesan, pasan. Cuando pasan, está aumentando el estado de hipotermia. El paciente presenta somnolencia, comportamientos extraños, eventualmente un poco irracionales, e incluso confusión mental, que esa se puede verificar por parte de quien esté atendiendo a ese paciente en la misma conversación que tiene con él. Ve cuando la persona está totalmente ubicada espaciotemporalmente o no lo está, ¿sí? La respiración y los latidos cardíacos disminuyen, entonces se vuelven más lentos y más débiles en su intensidad. Y avanzando el tiempo, al cabo de un rato, los órganos vitales comienzan a fallar. Y cuando esos órganos vitales comienzan a fallar, el último seguramente que falla es el corazón y la persona muere. La pérdida de conciencia, que en muchos casos está presente en la hipotermia, es paulatina, va avanzando poco a poco,
y no se percibe que la persona está muriendo, o sea, se va viendo simplemente como un adormecimiento y la persona de pronto se queda ahí, digamos, aparentemente dormida, pero llega un punto en que ya efectivamente los órganos vitales fallaron y esa persona muere. Algunos llaman a esto por la forma de esa muerte, de irse quedando dormido, que es lo que muchos dicen, no, es que yo quisiera morir así cuando esté dormidito y entonces no tener una muerte complicada. Lo llaman la muerte dulce, pero al final es la muerte, dulce o no tanto, pero es la muerte. Entonces, esa persona se ha enfriado tanto que se va durmiendo, aparentemente durmiendo, pero en realidad está muriendo, está muriendo. En el sentido espiritual, hermanos, esa frialdad no llega de repente, es decir, esa hipotermia no es de un instante al otro, es un proceso, así como ese paciente hipotéticamente descrito hace un minuto, es un proceso que va avanzando y toma tiempo. Espiritualmente puede tomar más tiempo, ese enfriamiento, esa hipotermia espiritual, dijéramos, pero al final conduce a la muerte espiritual. Entonces, esa hipotermia espiritual comenzaría de alguna manera con la indiferencia, y esa indiferencia puede suceder sin que nos demos mucha cuenta realmente de lo que está pasando. Y es que estamos descuidando las cosas que alimentan nuestra relación con Dios. De pronto comienzan a pasar los días y eventualmente las semanas y no estamos leyendo la palabra, no estamos teniendo oración íntima con Dios, no tenemos tiempos de alabanza, en fin. Hay muchos síntomas de ese enfriamiento espiritual. Si nosotros comenzamos a descuidar y a permitir que eso pase, que se descuide esa relación de intimidad con Dios, esos tiempos de oración, esos tiempos de lectura de la palabra, sin ninguna duda vamos a llegar a ese enfriamiento y a esa hipotermia espiritual, que ya sabemos a lo que conduce. Quizás con simples, aparentemente simples, y perdónenme la palabra, descuidos, no, es que no me congrego hace 3 semanas, hace un mes no voy a la iglesia, pero no pasa nada, yo el otro mes voy firme. Se convoca a un ayuno congregacional y no vamos. No, allá las intercesoras que me representen, que me siento perfectamente y magníficamente representado por ellas en los tiempos de ayuno, en los tiempos de oración, sean presenciales o sean virtuales. Comenzamos a no acudir a nuestros tiempos de oración de pastores y ancianos o al del café con Dios, o en fin, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura de la palabra, y uno comienza a descuidarse de manera aparentemente inofensiva, es decir, no pasa nada, yo tengo claro que soy un hijo de Dios, que amo a Dios, que Dios me ama, ya me lo ha demostrado muchas veces, entonces, nada, eso va a mejorar, no nos confiemos. Porque es que cuando esos síntomas, esos pequeños síntomas comienzan a aparecer, van tomando fuerza y van generando sin ninguna duda ese enfriamiento. Y ese enfriamiento avanza más rápido de lo que uno realmente creería. Si le damos espacio a que esa indiferencia, a que esa de pronto pequeña despreocupación aparente persista y no pasa nada, estamos en grave riesgo. Por lo menos entendamos que deberíamos estar preocupados si no logramos estar congregándonos permanentemente, si nosotros detectamos que nuestros tiempos de oración se están distanciando en el tiempo, que ya no es un tiempo de oración diario, un tiempo de la lectura de la palabra diario, un tiempo de intimidad con Dios diario, un tiempo de adoración,
sino que se van distanciando esos tiempos. Entonces yo digo, bueno, ya no es todos los días, pero pues 2 o 3 veces a la semana puede estar bien. Y entonces yo mismo me justifico con que eso puede estar bien. Y realmente por la misericordia de Dios seguimos en este camino, pero es que no sabemos cuál es ese día que Él tiene preparado. No sabemos en qué momento de ese termómetro o de esa cinta métrica que mide ese camino nos toma. Pero sobre todo no sabemos en qué estado espiritual nos toma. Y entonces sin darnos cuenta podemos estar enfriándonos, entrando en esa lenta hipotermia, pero ese enfriamiento sin ninguna duda lo que significa es que nos estamos alejando, nos estamos apartando de Él de alguna manera. Y no es lo ideal, o sea, sabemos que estamos en el sentido contrario de aquel en el que deberíamos avanzar. Entonces ya esa relación ya no es tan viva, tan ardiente, porque muchas veces la simbología nos muestra como un fuego que está más atizado y más ardiente y más fuerte esa relación con Dios, o mucho más tenue en la medida en que se está debilitando. Entonces, cuando comenzamos a dar espacio a esa indiferencia hacia la lectura de la palabra y los tiempos de oración y demás, pues estamos en ese riesgo evidente y latente de enfriamiento. Por supuesto, el remedio, ¿cuál es? Acercarnos a Dios, vivir cada día cerca de Él. Si en la palabra su presencia y la cercanía de su presencia se ilustra con esa llama ardiente de fuego, pues quisiéramos ver esa llama atizada, totalmente creciente, una hoguera gigante. Pero lo que debemos hacer, hermanos, es vaciarnos, limpiarnos de todo eso que no agrada al Señor. Y en vez de eso que sacamos de nosotros y alejamos, pues llenarnos de su Espíritu Santo. Y dejar efectivamente que la palabra llene eso que antes estaba llenando en nosotros, lo que a Él no le agrada. Hay una misionera cristiana y escritora que hizo hace muchos años, incluso comienzos del siglo pasado y parte del antepasado, en la India. Se llama Amy Carmichael y ella escribió una oración corta que quiero compartirles. Dice: dame el amor que señala el camino, la fe que nada hace desmayar, la esperanza que nunca se agota, la pasión que arde como el fuego. No me dejes hundir para ser como un simple terrón. Hazme tu combustible, oh fuego de Dios. Me pareció una oración linda que resume de alguna manera lo que debe ser esa relación nuestra como hijos de Dios con Él. Y eso efectivamente es lo que evita que nos enfriemos, porque como dice el versículo 12 de Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que permite que no nos enfriemos, esto es lo que permite que tengamos una relación cercana con Él, que es una relación diaria, no es una relación de cada 8 días o de cada 15, es una relación diaria. Entonces, ¿a qué se refiere esa maldad de la que habla el versículo 12? Pues hermanos, sencillamente maldad significa pecado, significa iniquidad, significa inmoralidad. Leí muchas descripciones, definiciones, comentarios, pero dije, yo no voy a extenderme en explicar qué es la maldad cuando primero todos lo entendemos, pero espiritualmente la definición está clara. Y si yo digo
pecado, inmoralidad, iniquidad, nos queda totalmente claro en 3 palabras el significado de maldad en ese versículo 12. Entonces, si aumenta el pecado, si crece la iniquidad, si crece la inmoralidad, estamos en medio de la descripción del versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues claro, si aumenta el pecado, ese amor del Padre, que es el que yo debería reflejar, pues se enfriará porque me estoy distanciando de Él. Eso creo que no valdría la pena dedicarle más tiempo a explicarlo. Nos estamos distanciando de nuestra relación con Él. En los últimos tiempos, sin ninguna duda, la iniquidad, el pecado y la desobediencia a Dios van a aumentar drásticamente. No es un aumento leve y lo estamos viendo, De alguna manera, y lo digo con tristeza y con dolor, se ha normalizado el pecado, pero además a nadie le preocupa el pecado. O sea, nosotros vemos que afuera hay iniquidad, hay pecado en las más diversas formas de sus expresiones y eso, digamos que se volvió lo normal. ¿Sí? Si ya ni la gente se impresiona cuando hay homicidios, cuando matan niños, ancianos, mujeres, golpean, hurtan, asesinan, en fin, ustedes ven las noticias. Es muy doloroso ver que ya en una sociedad como la nuestra, que ha llegado a un nivel de descomposición en este sentido, a la gente le da lo mismo. Es decir, uno ve hoy una noticia de esas y mañana la otra y pasado mañana la siguiente, una más grave que la anterior, y seguimos como en un nivel de normalidad de que esa barbaridad se ha normalizado. Todos los días pasa. Todos los días sucede. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Con toda claridad, las señales de los últimos tiempos ya están ahí, las señales antes del fin, como trae el título del capítulo 24 de Mateo. Insisto, lo importante es cómo nos preparamos, qué estamos haciendo, cómo vamos a avanzar para evitar que esto siga de esa manera. Es muy preocupante. Yo no sé si nosotros verdaderamente seguimos viendo noticias y no pasa nada. Es que cada vez son peores que la anterior. El nivel de descomposición es ya absurdo. Yo digo que uno va perdiendo digamos, la capacidad de asombro. Seguramente en el Colombia de hace 50 o 60 años había un homicidio y hubo magnicidios y pues era terrible y el país se paralizaba y protestaba y en fin. Hoy día se cuentan por decenas y por docenas esos crímenes. Y uno no ve que al país le duela. Pero ese es el mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes porque es que nosotros no somos el mundo, nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que ser diferentes. Y en nuestras oraciones, en nuestra oración intercesora, debe mostrarse ese dolor de patria y esa oración intercesora por nuestros gobernantes, sí. Aún por nuestro actual presidente y gobierno y todos los problemas que tiene el país, porque nada se sale del control de Dios, nada se sale del control. Pero aún nosotros como hijos de Dios debemos orar por nuestro país y por las necesidades de tantos que están sufriendo las consecuencias de la corrupción, de la violencia, de las diferentes modalidades de los delitos. Pero uno se preocupa cuando a la gente no le duele, ¿no? O sea, nos hablan de esto y nos entra por un oído y nos sale por el otro y seguro algunos dicen,
Bueno, en el próximo culto nos hablarán de otra cosa y ya. Yo no sé si en realidad nos preocupa y valdría la pena que nos replanteemos en qué punto del camino estamos. Porque todos tendremos que llegar allá a ese punto y ante ese tribunal supremo. La iniquidad, el pecado, la desobediencia a Dios aumentarán drásticamente. Eso sin duda va a provocar una frialdad espiritual. Y eso generará una decadencia moral generalizada. Yo creo que ya estamos en ese punto. Yo creo que sin duda, por lo menos en nuestro país, hay una gran decadencia moral y una gran pasividad frente a eso. Y yo diría que eso es lo más preocupante como hijos de Dios, que nosotros simplemente veamos que lo que pasa ahí al frente y no nos interese. Eso no es problema mío, será problema de las autoridades o de quién sabe quién. Ese no es mi problema. Y resulta que sí es nuestro problema. Nosotros deberíamos estar todos los días orando con una oración intercesora, no solamente por nosotros mismos, no solamente por las necesidades de esta comunidad, sino por nuestra ciudad, por nuestro país, por tanta gente, por tantos casos puntuales que deberían dolernos en el alma, en lo profundo de nuestro ser. El aumento de la iniquidad no es solo pecado, es un desenfreno en la ilegalidad y en la resistencia activa a la voluntad y al propósito de Dios. Resistencia activa, o sea, conscientemente separarnos y apartarnos de lo que es esa voluntad de Dios que está expresada aquí en la palabra y el propósito suyo en nuestras vidas. El enfriamiento del amor lo que significa es que se perderá la compasión, la fe y simplemente nos volveremos indiferentes. Y yo creo que eso está pasando. La decadencia moral indica un tiempo donde se ignoran los valores de Dios y se aplauden los actos impíos, se aplaude la inmoralidad en la que vive el mundo. Yo creo que no vale la pena entrar a dar ejemplos de eso, lo vemos todos los días. Los que tenemos unos añitos más hemos visto mucho, pero yo creo que nunca habíamos visto tantos cambios en este sentido de aplaudir actos impíos como lo que hemos visto en la última década. ¿Dónde va nuestra juventud? Que es el futuro, no solo de Colombia, del mundo. Preguntémonos eso, porque en unos añitos ya no estaremos por acá, pero ellos sí. ¿Y qué mundo entonces les espera a ellos? Sin ninguna duda, Jesús hablaba de decadencia moral cuando nos decía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 12. Decadencia moral. Y cuando salgamos hoy de acá, durante estos días, pensemos en eso y ojalá saquemos un espacio para leer todo ese capítulo 24 y lo podamos leer y meditar en él desde esta perspectiva, porque nos va a hablar mucho más, nos va a decir mucho más. Yo creo que estamos en un punto de declive, en un punto de decadencia muy preocupante. Hoy día, en lugar de seguir el mandato de Dios, que sí lo seguimos nosotros, o es lo que tratamos de hacer verdaderamente todos los días, pero eso nos debe hacer distintos al resto. Eso hace que avancemos por el camino correcto, por el camino que es. Pero tenemos que pensar necesariamente en la multitud, porque nosotros no somos la mayoría.
La mayoría todavía está por conocer a Dios y llegar a sus pies, entender lo que significa esa relación con Dios, porque es que parte de esa decadencia es que cada uno cree que tiene un Dios diferente, como si nosotros escogiéramos cada uno qué Dios quiere tener, pero así está el mundo. Y esa humanidad simplemente sigue su propio camino, que es lo que nosotros tenemos que alcanzar. A ellos es a quienes tenemos que llegar para que conozcan la palabra, que conozcan la verdad de la palabra. Pablo lo advertía diciendo, si tiene alguien su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 1 dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué creen ustedes que se refería? Sino a lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en esos postreros días. Pero si vamos a los versículos 2 al 4 dice: expuso la maldad en el tiempo futuro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No sé si alguno de estos adjetivos creen ustedes que quepa en el mundo que estamos viendo alrededor nuestro. Yo creo que todos clasifican. Uno diría que si lee varias veces estos versículos, estas dos citas que les he mencionado, pues no queda ninguna duda de la preocupación importante que debemos tener como hijos de Dios, hermanos. Porque efectivamente esto lo que nos habla es de una decadencia moral, de un enfriamiento importante, de un cada vez más cercano estado de hipotermia espiritual, que como les dije al comienzo en el ejemplo, nos pone muy cerquita de la muerte espiritual. Muchas veces la muerte física llega antes. ¿Cómo nos preparamos entonces? Es lo que yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos y ocuparnos de hacerlo. Ni siquiera voy a decir preocuparnos, sino ocuparnos de hacerlo. Pues yo diría que si ese enfriamiento se produce con mayor rapidez en la medida en que nos alejamos de Dios, pues lo que tenemos que hacer es buscar ser semejantes a Cristo ahora. Buscar ser semejantes a Cristo ahora, no dentro de 10 o 20 años, sino ahora. Y es avanzar en ese camino de búsqueda de la plenitud de Cristo rápidamente. Es muy importante entender que ese no es un camino rápido ni es el camino fácil. Que ya lo hemos visto en otras prédicas, es el camino estrecho, no es el camino ancho, es el camino estrecho por el que nosotros tenemos que recorrer, ¿sí? Y ese camino estrecho claramente no es el camino fácil, pero es el nuestro, porque es el camino angosto. Allí no es donde está la multitud va por el camino ancho, por la autopista, por la puerta gigante, pero ya sabemos a dónde conduce. Recuerdo que utilizamos alguna imagen ese día, una imagen gráfica muy diciente que poníamos acá al frente y se veía el caminito
angosto, estrecho, tortuoso, y a dónde conducía, y la autopista al lado, la puerta gigante por donde iba la gran multitud, y a dónde conducía. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer con urgencia y en lo que nos debemos ocupar es en buscar rápidamente ser semejantes a Cristo, es decir, avanzar de manera pronta en ese camino de búsqueda de la plenitud. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que queremos, lo que hemos de ser, perdón. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Eso es de lo que debemos ocuparnos. No deberíamos estar ocupados de ver qué es lo que está haciendo el mundo en su degradación y en su decadencia moral evidente, que a veces nos paramos ahí al frente impasivos, o sea, dejémoslos que sigan haciendo locuras, que sigan haciendo lo que quieran en medio incluso de la inmoralidad. Yo no sé, eso antes generaba repugnancia, hoy día ya no, y es hasta peligroso manifestar esa repugnancia, ¿no? Porque entonces es el intolerante y de ahí para adelante, que hoy día se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, como lo dice la palabra. Pero entonces, si en verdad queremos ser como Cristo cuando Él venga, debemos procurar ser como Él desde ya, desde ahora. Yo creo que no tenemos alternativa, hermanos, en ese sentido y en esa búsqueda. Dice Primera de Tesalonicenses 4:1: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Traigo una o dos o tres citas cada vez porque, pues como siempre, nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Lo otro que deberíamos hacer es prepararnos para enfrentar oposición e incluso iniquidad, que ya sabemos que a eso estamos expuestos desde siempre por ser hijos de Dios. Mateo 24, del 9 al 13, dice, del 9 al 13 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Preparémonos, hermanos, para enfrentar esa oposición. Está escrito que se presentará, que la tendremos que enfrentar, y eso Jesús mismo lo advirtió a sus discípulos. Profundicemos ese entendimiento correcto de la palabra, pero para profundizarlo tenemos que leerla, tenemos que meditar en ella. El no hacerlo, ya lo dijimos al principio, es parte del enfriamiento que vivimos eventualmente. Estemos firmes, diría yo, estemos firmes, no cedamos ante la iniquidad. Yo creo que eso nos distingue, eso hace diferencia de un hijo de Dios frente a lo que sucede en el mundo hoy día. No seamos complacientes, no dejemos como que la cosa no me afecta y como yo no soy así, yo soy un hijo de Dios, dejemos que el pecado siga. Porque
A veces es una posición cómoda, diría yo, cuando en nuestro entorno inmediato lo vemos, lo vivimos, y son los ataques de la iniquidad, y esos son ataques del enemigo contra nosotros, a través de los títeres que tiene al lado, ¿sí? De los que nos están invitando a pecar. Y de pronto les decimos, no, yo no participo, yo no voy, pero hasta ahí. Pero observo la iniquidad en medio del entorno y simplemente paso por el ladito, miro para el otro lado y sigo derecho. No cedamos, no negociemos esos principios, esos no son negociables, estemos firmes. Dice Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Llevemos estos principios a nuestra casa, a nuestro hogar. Seamos dignos sacerdotes. Hablo de los hombres, hablo de los varones en nuestra casa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con sus señoras, sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, así lo dice la palabra, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los esposos deben cultivar estos 4 rasgos: intimidad, obediencia, seguridad y honor. Esa vida de ejemplo será la norma para nuestros hijos. Y un tercer elemento, trabajemos con fidelidad para Cristo. Si nosotros somos discípulos, y qué bueno la introducción que tuvimos hoy en Teleios sobre creyente y discípulo. No sé si todos los que estábamos ya encontramos los ejemplos en las citas bíblicas y los enviamos entre creyente y discípulo, pero aquí aplica perfectamente. Trabajemos con fidelidad para Cristo como discípulos suyos, no solo como creyentes, desde el momento en que lo recibimos en nuestra vida, como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino como sus discípulos, como sus siervos, sus servidores, sus ministros. Obremos rectamente con nuestro prójimo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:11 que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que nos hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Alienta, dice la palabra, a aquellos de poco ánimo, dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Una más, predica la palabra, predica la palabra. ¿Alguien cree que puede, debe o está predicando la palabra? Predicar la palabra, hermanos, no es solamente prepararse para estar en un púlpito el día del culto y llevar el mensaje para edificar a la iglesia. Predicar la palabra lo hacemos en la familia, en el vecindario, en el trabajo, hasta con desconocidos, en la calle, en cualquier lugar, con el Señor que nos lustra los zapatos. Yo lo he hecho, creo que muchos lo hemos hecho, y ese es simplemente un ejemplo de cualquiera que nos colabora en cualquier rol de la vida. O sea, la palabra
La palabra de Dios edifica a todos, pero hay muchos que todavía no la conocen y que están esperando que nosotros vayamos y se la manifestemos para que ellos encuentren la salvación, la vida eterna, el perdón, es decir, todo el propósito que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Prediquemos la palabra. Yo recuerdo varias sesiones que hemos tenido en Teleios con nuestros alumnos en clase, donde con gran alegría debo reconocer que nuestros muchachos estaban haciendo la tarea en el colegio, por ejemplo, con sus compañeros de colegio. Cuando los compañeros, y recibí varios casos aquí con José, con Juan Pablo, con Charlotte, en fin, llegaban a ellos con circunstancias difíciles y la respuesta que recibían de estos muchachos era con base en la palabra de Dios. Y entonces llevaban tranquilidad a esos muchachos y por lo menos la luz de la esperanza de decir, bueno, es que sí hay un camino. Ya ellos toman la decisión, porque hay un libre albedrío allí en ese punto, de recibir a Cristo o no en sus vidas, pero saben que hay un camino. Y eso es predicar la palabra. Cada vez que compartimos la palabra en los altares familiares, en familia o con otras personas que los compartamos, estamos cumpliendo esa misión, que al final es nuestra gran comisión, es nuestra gran comisión. Y habría una más, y es que lo escribí por aquí en mayúsculas: ora sin cesar, ora sin cesar. No es ora media hora al inicio del día o al final del día o 10 minutos. No, oremos en todo tiempo y lugar, como dice la palabra, y entendámoslo bien. Es estar en ese diálogo permanente con Dios. No es la lista de peticiones, es incluso ser agradecidos en cualquier momento, en cualquier tiempo, dar gracias o tener una oración intercesora porque vemos una necesidad en alguien que no tiene, digamos, la iniciativa de por sí mismo sentarse al frente del Señor y orar. Nosotros por Él lo podemos hacer, allí estamos intercediendo, allí estamos intercediendo. Cuando alabamos, cuando le adoramos, estamos acercando esa relación con Él. En esa medida en que nosotros nos acercamos a Él, estamos evitando el enfriamiento que ya vimos desde el principio a dónde nos conduce. Quisiera terminar volviendo a hablar de la exhortación de la que hablamos al comienzo. Y hablábamos de citas en Mateo, en Lucas, en Marcos. Hay una cita en Lucas capítulo 21, verso 36, donde nos da más detalles de la exhortación del Señor y nos aporta mayor claridad sobre ese nivel de compromiso que Jesús espera de sus siervos y de sus ministros, o sea, de todos los que estamos aquí. Dice, por eso, velen en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El hecho que nos preparemos es tan importante para el Señor que en Marcos capítulo 13, verso 36, su exhortación se vuelve realmente un ruego. Dice, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo, y lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: velen.
Si uno hiciera esa exhortación completa uniendo las citas de Mateo, de Lucas y de Marcos, podría decir algo así. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Por eso, velen en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: velen. Amén. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Que cuando llegue ese momento no nos coja desapercibidos, no nos encuentre dormidos, no nos encuentre distraídos del camino, no nos encuentre fríos y casi hipotérmicos, lo que equivaldría a decir casi muertos espiritualmente. Velemos. Esa última palabra creo que resume lo que sí debemos hacer: velar. Amén. Les bendigo, hermanos. Dios les guarde.